Bueno, espero que ahí se ve, Paulina. Se ve perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar con lo que decía antes, la clase 2 de la introducción. Lo primero que quería recordarles es esta idea de trabajar en perspectiva de género, lo cual implica justamente reconocer, como decíamos, esas relaciones de poder que aparecen entre los géneros, eh, y justamente relaciones de poder en las cuales hay sectores más vulnerables que otros, identidades subalternas y otras centrales, y que estas relaciones han sido constituidas social e históricamente, no son claramente relaciones naturales. Por lo tanto, atraviesan el entramado social y pueden trabajarse desde una perspectiva que metodológicamente nosotros llamamos interseccionalidad, con otras identidades subalternas, como la posición de clase, la etnia, las edades, las preferencias sexuales, las preferencias religiosas, las discapacidades, distintos aspectos que confluyen en la construcción de identidades subalternas, pero que además, cuando estamos hablando de género, aparece una doble dominación. Entonces, una matriz de dominación más compleja. Por eso en todos los textos vamos a tratar de ir viendo esto. Bien, esta es una definición, la que les comentaba la profe recién, que retomamos de su texto Agenda Académica Problemática de Género y que aparece dentro del glosario de género y sexualidades, que lo queremos remarcar porque es una herramienta para nosotros y nosotras dentro de la cátedra muy importante, con la que ustedes pueden trabajar para ir aclarando distintos conceptos que van a aparecer en las distintas unidades. Desde la cátedra específicamente, a nosotros nos interesa que utilicen esta perspectiva como clave de lectura de las distintas matrices sociológicas que vamos a ir viendo, para, como dice Moreno Sardá, y va a especificar la profe más adelante, quitar el velo de la opacidad androcéntrica del discurso y poder comprender estos fenómenos sociales de manera más crítica. Retomando un poco la idea que veíamos con Alexandra Cohen en la entrevista que les marcamos para trabajar en el foro, la idea de esta perspectiva de género es que ustedes puedan llevar a fondo las discusiones de los sentidos comunes que están establecidos. Este es uno de los objetivos también de la materia en sí, es poder tratar de evitar dogmatismos en las discusiones y ampliar la caja de herramientas que ustedes tienen de análisis. Es decir, tratamos de que puedan cuestionar todas las vivencias que han sido atravesadas, como dice Giddens, por estas incertezas permanentes. Bueno, justamente una de las eh, condiciones básicas que tenemos es entender ese concepto de género. Lo voy a marcar ahora rápidamente, después lo vamos a trabajar más en profundidad, pero ustedes van a encontrar en los textos que fundamentalmente por ahora vamos a trabajar con el concepto de género de Joan Scott, que define el género como aquel elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos. Por lo tanto, dice ella, como relaciones significantes de poder que constituyen a las sociedades. Esto digo para aclarar cuando hablamos de género de qué hablamos, después lo vamos a ver en profundidad. Y también vamos a hacer una crítica a este concepto de género. Lo que nosotros consideramos que ha sido sí un aporte en este sentido han sido los llamados estudios de género, que han marcado, por un lado, un cuestionamiento crítico a los paradigmas científicos, fundamentalmente tratando de visibilizar aquello que había sido ocultado o opacado, que eran justamente la participación de las mujeres como sujeto social. Acá estamos trabajando en términos de mujeres porque originariamente los estudios de mujeres se focalizan en este concepto más global de mujeres. Hoy tendríamos que pensar, y el segundo texto que ustedes tienen en la materia de mi autoría, que es Desandando los Géneros, marca esto que les voy a decir, que ya no hablamos solo de las mujeres como invisibilizadas, sino de las mujeres y de otros tipos de identidades subalternas, que justamente por no acatar, digamos, esta división genérica entre varones y mujeres,
han sido puestas en un segundo plano y además invisibilizadas, no solo desde las ciencias sociales, sino también desde fundamentalmente las ciencias consideradas como inapelables, como la medicina, por ejemplo. Bueno, justamente el estudio de mujeres va a empezar a trabajar temas de interés como la división sexual del trabajo, la doble jornada laboral, la constitución de la familia, la sexualidad, la violencia de género, temas que no habían sido hasta la construcción, digamos, de este corpus de estudio de mujeres, no habían sido temas centrales dentro de las ciencias sociales y tampoco de la sociología, ¿no? Justamente el objetivo de esto, del estudio de mujeres, fue construir un cuerpo teórico en relación a estas problemáticas que veíamos antes, ¿no? Para poder ver desde la perspectiva de los intereses y las miradas de las mujeres estos temas fundamentales. Y lo que sí van a encontrar, si buscan bibliografía, es que hay distintas denominaciones con respecto a los estudios de las mujeres. Los estudios, por ejemplo, en Estados Unidos se habla de estudio de mujeres, perdón, me pasé de largo, ahí, estudios de mujeres. En España y Europa se los denomina estudios feministas y estudios de géneros también. Y en Latinoamérica, fundamentalmente, la bibliografía apela a la denominación de estudios de mujeres y estudios de género. Paulina, no sé si querés hacer una intervención. Sí, quería agregar respecto a los temas de interés de los estudios de mujeres, como bien mencionaba la profe, algunos que son clave, como la violencia de género, la doble jornada laboral, la familia, etc. Y quería sumar uno también teniendo en cuenta la entrevista de Alexandra Cohen que les indicamos para leer, que otro de los temas de interés que se viene abordando actualmente por los estudios de mujer y también de género, aunque no con tanta fuerza como los que les mencioné recién, tiene que ver con el ocio y el placer, y cómo la concepción de los mismos imprime ciertas características en lo que son las identidades de las mujeres y las disidentes también. Como plantea Maya Pérez Orozco, que es una académica española feminista, esta división sexual del trabajo y las tareas no remuneradas le van a significar a la mujer menos tiempo para el ocio, y eso implica también una calidad menor en el cuidado familiar y una salud, si se quiere, un poco más precaria. Por eso es interesante que pensemos en relación a este punto cómo puede darse la ruptura de la idea de rutina específicamente para el caso de las mujeres y cómo podrían generarse mayores niveles de angustia que en, por ejemplo, los varones. Bien, nos interesa también marcar la diferencia que existe entre lo que concebimos como estudio de mujeres y lo que denominamos feminismo. Justamente porque el feminismo es no solo un corpus teórico, sino que es una filosofía política y un movimiento social, y se constituye como un sistema de ideas que se da justamente, sí, a partir de las condiciones de las mujeres, en relación, como decíamos antes, con respecto a la familia, a la política, al trabajo, a la educación, a su lugar en la familia, pero fundamentalmente no apela solo al estudio de estas condiciones, sino a generar una acción movilizadora, ¿sí? A que efectivamente haya una transformación de estas relaciones asimétricas y de opresión sexual y de género. Y que justamente por eso la consideramos como una filosofía política y un movimiento social. Bien, acá retomando también a Alexandra Cohen, me surgieron un par de preguntas que compartimos con la profe, que les podrían también servir a ustedes para reflexionar en torno a cómo el feminismo, específicamente, como mencionaba la profe, no solo como sistema de ideas, sino también como movimiento, está abordando actualmente la cuestión de la relación de la economía del cuidado con este contexto de pandemia, en el que obviamente el rol de la mujer es protagónico y de mucha mayor responsabilidad que el del hombre. Surgen algunos interrogantes, como por ejemplo, cómo cancelar la cotidianidad teniendo en cuenta la perspectiva de género, qué implica para las nuevas masculinidades compartir esta cotidianidad con las mujeres u otras disidencias sexuales, qué rol tienen o pueden cumplir las mujeres en esta cotidianidad compartida,
¿Y qué sucede, por ejemplo, también en el caso de las mujeres que sufren no solo violencia simbólica, sino también física y psicológica? La idea también es, o sea, que estas preguntas se puedan pensar en torno a cómo lidiar con la angustia de la no rutina sin cancelarla, que es una pregunta que apareció mucho en el foro, y sobre la que ustedes hicieron varios aportes. Bien. Para hacer un poco de historización, que lo tienen de todas maneras en el texto, pero para puntualizarle algunas cuestiones, cuando vemos cómo se va construyendo este movimiento, vemos que es un movimiento que no es nuevo, que ya aparece en el año 13, hay un nombre que la historia reconoce, no la historia oficial, porque en la historia oficial siempre las mujeres se han perdido, que es el nombre de Guillermín de Bohemia, que justamente es la primera en cuestionar el poder del patriarcado en la Iglesia. Hace todo un cuestionamiento acerca justamente de la constitución de la Iglesia y de cómo en el poder concentrado del Papa como hombre aparece una clara marca de ese patriarcado, ya que el poder y el monopolio de los bienes simbólicos y religiosos está en manos siempre, obligatoriamente, dentro de la constitución de la Iglesia en el siglo XIII, en la Edad Media, pero obviamente sabemos que, por ejemplo, en algunas iglesias esto sigue siendo así, por lo menos en la Iglesia católica, ¿verdad? Donde justamente aparece la figura masculina como concentradora de ese monopolio, como dispensadora de ese monopolio. Bueno, ella ya en ese momento planteaba la idea de una iglesia de mujeres. Otro nombre que aparece, otros dos nombres que aparecen en el siglo XVIII con la Ilustración y asociados a la Revolución Francesa, son los de Olympique de Gouges y Marie Wollstonecraft, que van a participar ardientemente justamente en la Revolución Francesa y van a tratar de intervenir en lo que fue la Declaración de los Derechos y esta idea de la igualdad, fraternidad y libertad. Y justamente en 1791, en el caso de Olympe de Gouges, escribe su Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y en el caso de Mary Wollstonecraft va a escribir en en 1792, la Vindicación de los Derechos de la Mujer. Bueno, no tuvieron buen final las compañeras de la época de la Ilustración y la Revolución Francesa. En el caso particular de Mary Wollstonecraft, fue asesinada por orden, digamos, del gobierno de Robespierre. O sea que muy bien no les fue, pero valió su esfuerzo, obviamente. Después otro hito importante, sin duda, lo constituyen el movimiento sufragista, desde mitad del siglo XIX y principios del XX. Y digo en el siglo XIX, sobre todo para el caso nuestro es muy importante, porque nosotros tenemos que pensar que toda la tradición de la sociología que pone en un pedestal a los llamados padres de la sociología, ustedes ya lo han visto, ¿verdad? Marx, Durkheim y Weber, y qué casualidad, son solo padres, parece que no hay madres allí, ¿no? Y sin embargo hay interesantes nombres para recorrer en ese sentido. Uno de ellos, por ejemplo, es Flora Tristán, que además de trabajar, digamos, en el movimiento feminista, produjo incluso literatura interesante. En 1842, por ejemplo, publica La Unión Obrera, donde fíjense que en ese momento ya está invitando a la conformación de una internacional de mujeres. Ustedes habrán visto por Marx la conformación de lo que fue la Internacional de Trabajadores. Bueno, ella hablaba de una internacional de mujeres. Y que justamente es importante remarcarla porque no solo tuvo incidencia dentro de Europa, sino que también su incidencia se extendió a Estados Unidos y que muchas latinoamericanas tomaron esto de Flora Tristán. Bueno, ustedes tienen un texto en la cátedra que nosotros no vamos a ahondar ahora, pero sí me interesa que por favor lean, que tiene que ver con el desarrollo de la sociología en Argentina, pero particularmente estos nombres
que entran en opacidad de mujeres que constituyeron parte de los movimientos feministas en Argentina. Y van a ver cómo, bueno, nombres como Julieta Lanteri, distintos nombres que van a ver allí y que están imbuidos por estas ideas de Flora Tristán. Y finalmente decimos un poco lo que ocurre cuando desde la segunda mitad del siglo XX aparece lo que terminó denominándose de alguna manera los nuevos feminismos, ¿no? Que implicaban en realidad una lucha más amplia que la del sufragismo y que hay allí dos nombres centrales. Uno que obviamente ustedes lo conocerán, que es el de Simone de Beauvoir, cuando en el 49 se publica El segundo sexo, y la otra marca indeleble es sin duda Betty Friedan, cuando en el 63 publica La mística de la feminidad. ¿Por qué se denominan nuevos feminismos? Bueno, porque a partir de acá aparece y cada vez cobra más sentido esta frase de lo personal es político, ¿no? Y entonces hay una fuerte redefinición del concepto de patriarcado, comienzan los análisis del origen de la familia y de la división sexual del trabajo ligada a ella, y fundamentalmente aparece en la escena de la disputa del feminismo la idea de sexualidad y de derechos sexuales. Entonces esto sin duda es muy importante. A partir de este momento lentamente empiezan a generarse movimientos como los que aparecen luego, cuestionando la idea de las mujeres como un único concepto de mujer y pensando en las mujeres negras, los movimientos de despatologización de las identidades de género heteronormativas, los movimientos de luchas gay, lesbianas, bisexual, transexual. Allí empieza una ebullición que ustedes van a encontrar un poco relatada en el otro texto que es Desandando el género y que les va a dar un poco también la idea de el cuestionamiento a lo que va a aparecer todavía aquí en este momento, que es el modelo sexo-género. A partir de esto van a surgir distintas corrientes internas dentro del feminismo. En realidad hay muchísimas más que las que nosotros le vamos a plantear, pero simplemente como para tener idea de algunas de las que recorren la historia del feminismo, podemos pensar en, por ejemplo, las corrientes radicales, las corrientes socialistas, las corrientes liberales, pero fundamentalmente una división central que van a ver también en el otro texto que ustedes tienen con respecto a Moreno Sardá, que es el feminismo de la diferencia y el feminismo de la igualdad. Bien, eso mencionamos simplemente, la diferencia es el feminismo de la diferencia, como bien les decía la profe, y el feminismo de la igualdad son dos corrientes que conviven contradictoria y conflictivamente, y permite una el acceso de la mujer al poder, y la otra cuestiona radicalmente ese poder. Así es. Y finalmente nos parece importante reconocer lo que muchas autoras han llamado el feminismo popular, que justamente es un feminismo que trata de trabajar con la movilización en sectores populares, tratando de ver como un conocimiento situado las perspectivas de las mujeres en los sectores populares, y que incluso ha tenido una expresión en Argentina maravillosa, que fue la constitución del espacio del Encuentro Nacional de Mujeres, que ahora es mucho más amplio que de mujeres, como sabrán en la última edición que ha tenido, pero que es muy interesante tener en cuenta cómo esto ha movilizado realmente desde lo cotidiano las distintas luchas que llevaba adelante el feminismo. Bien, ustedes van a ver en el texto, en el primer texto que tienen para leer sobre esto, que nosotros vamos a, de alguna manera, tomar el concepto de género que ya les había mencionado de John Scott. Justamente en esa definición, John Scott hace referencia a que el género implica tres elementos centrales.
por un lado, un conjunto de símbolos, culturalmente significativos, que hace que podamos diferenciar lo femenino de lo masculino claramente. Además, un conjunto de normas que están asociadas a esas representaciones, obviamente, y a las interpretaciones, y que pueden tangencialmente verse desde otros lugares, pero troncalmente desde las doctrinas religiosas, educativas, la ley, el derecho, las reglamentaciones científicas, políticas, los manuales de procedimiento. Miren, aquí hago un pequeño link pensando en manuales de procedimientos o protocolos, como quieran. No sé si se enteraron que hay algunos países de Latinoamérica, por ejemplo, que permiten la flexibilización del aislamiento social a partir del género masculino o femenino, con lo cual lo que no entra dentro de esos dos géneros es muy problemático de que puedan salir del aislamiento femenino. Encontré varias notas que después, si las vuelvo a encontrar, se las voy a pasar sobre este tema. Pero bueno, eso al margen. Y finalmente, también lo que tienen que ver con las prácticas cotidianas que se sostienen sobre esas representaciones y que justamente están habilitadas o restringidas a partir de los sistemas cotidianos en los que los y las sujetos y sujetas participan, en sistemas de parentesco, pero también cuando hablamos de sociedades complejas, en el mercado de trabajo y en la política. Bueno, esto aquí hay que hacer un paréntesis y pensar que este concepto de género que nosotros decimos en el texto es muy importante y permite ordenarnos en varias cuestiones, también tiene estas limitaciones, porque justamente es un concepto que surge, que John Scott lo va a dar en un momento de mayor preeminencia del modelo sexo-género, es decir, el modelo binario, para pensar las identidades. Y justamente hace entonces referencia a lo femenino o a lo masculino. Hay mucha literatura del último tiempo que un poco cuestiona esto, ¿verdad? Bien. Además podemos resaltar que esta idea de género que mencionaba la profe, que se materializa y visibiliza a través de estos símbolos, de estas normas y de estas prácticas, se lo puede pensar para analizar cómo construimos nuestra identidad y cómo ésta se va a ver resquebrajada, como veíamos en el texto de Alexandra Cohen, por ciertos imperativos de felicidad y cómo esto repercute específicamente en lo que son las mujeres, los hombres y las identidades disidentes masculinas que deben repensar sus privilegios y repensarse en este momento. Acá nos pareció interesante retomar la reflexión de una alumna que planteaba que debemos de aspirar, debemos de hacer, debemos de conocer que eso es lo que se nos impone, se nos pide y lo que efectivamente se necesita. Entonces, sería interesante poder pensar cómo afectan estos mandatos si tomamos en consideración los distintos géneros con sus, obviamente, este conjunto de símbolos, normas y prácticas cotidianas. Bien, otro concepto de género que aparece en ese texto que nos parece muy interesante es un concepto que va a trabajar Bourdieu. Bourdieu es un autor que ustedes ven en la última unidad, que va a trabajar un tema que es muy importante, que es la dominación masculina, y que ha tenido tanto acercamientos como fuertes críticas de las feministas. Así que lo ponemos porque va a ser un tema de debate seguramente cuando volvamos a retomar este autor. Para Bourdieu, justamente, el género es un conjunto de referencias, dice, que estructura concreta y simbólicamente la percepción y la organización de la vida social. Acá ustedes ven que en ese desglose que hacíamos de los elementos que para Scott configuran el género, aparecen sintetizados en él en estos puntos, ¿no? Porque justamente dice que este conjunto de referencias es el instrumento que permite realizar una distribución de poder y que esto hace que justamente esas relaciones de poder desiguales, asimétricas, impliquen también un control diferenciado sobre los recursos materiales, sobre los simbólicos y no solo, yo agregaría no solo el acceso a esos recursos, sino también la posibilidad de generarlos. Redoblo la apuesta, si me permite, nuestro amigo Pierre Bourdieu con respecto a eso, no solo el acceso, sino también la posibilidad de generar esos recursos.
Bueno, tengo que aprender a usar bien las flechitas, me sabrán disculpar. Y acá llegamos a un texto con el cual ustedes van a tener que después hacer un trabajo, que es un texto, ya se ha convertido en un clásico dentro del feminismo, que es de Amparo Moreno Sardá, que se denomina el arquetipo viril, protagonista de la historia, que tiene como principal objetivo, ese texto, mejor dicho, como principal objeto de estudio, el problema de las relaciones históricamente conflictivas entre hombres y mujeres y cómo esas relaciones están excluidas del discurso histórico académico y del discurso informativo. Justamente ella en este punto insiste en marcar que no todo lo que se dice de el hombre, entre comillas, corresponde a todos los hombres, sino que justamente se utiliza esta concepción del hombre como si fuera sinónimo de lo humano. Pero este aquí que no es de cualquier ser humano, es decir, no hace referencia, se presenta como sinónimo de lo humano. Ustedes habrán escuchado decir, por ejemplo, los hombres estamos destruyendo la naturaleza. Y parece que esa formulación como los hombres alude a lo humano, pero claramente solo está refiriendo concretamente a la forma de denominación exclusiva de un grupo de esos humanos, que son justamente los que concuerdan con el modelo particular que se tiene de él. Justamente por eso utilizar estos masculinos en forma ambigua, a veces para referirse solo a los hombres y a veces para referirse a lo genérico humano, hace que no sea claro, que no sea de ninguna manera claro el lenguaje y que entremos en lo que ella va a denominar una ambigüedad conceptual. Justamente esa ambigüedad conceptual va a ocultar la concepción de lo humano y va a pensar en un sistema como si fuera natural de valores, que en realidad es particular, y ella dice partidista, y que se basa en la hegemonía de unos seres humanos sobre otros. Y esa supremacía de unos seres humanos sobre otros, dice Moreno Sardá, está constituida a partir de lo que ella va a denominar el arquetipo viril. ¿Qué es el arquetipo viril para ella? Es justamente un modelo humano imaginario, dice, que está fraguado en algún momento de nuestro pasado, que se perpetúa sin duda hasta nuestros días y que alude en particular a un tipo de ser humano, que coincide en que es sexo masculino, que es adulto, cuya voluntad de expansión territorial queda claro, y también su deseo de dominio sobre otras y otros, de mujeres y de hombres que no responden a ese modelo de arquetipo viril y que por lo tanto conlleva un sistema de valores que valora positivamente la capacidad de matar frente a la capacidad de vivir. Creo que... Bien, acá hacemos una pequeña aclaración, que este arquetipo viril que se enseña, se reproduce y se asienta en nuestras vidas desde que somos muy pequeños y pequeñas, se hace presente tanto en las relaciones de poder, como bien decía la profe, como en el sistema de valores, el territorio, la cultura, la historia, la humanidad y el saber. Exactamente. Y justamente en el ámbito del discurso académico también está presente la conformación de un discurso basado en ese arquetipo viril. Porque el discurso académico es decididamente androcéntrico. Plantea una perspectiva particular y partidista que Moreno Sardá dice muestra una opacidad androcéntrica del discurso. Justamente esta idea del androcentrismo nos permite pensar que debemos hacer una lectura crítica, ¿sí? Es decir, poner el hombre
¿Qué es el androcentrismo? Es poner el hombre como medida de todas las cosas, ¿sí? Es un enfoque de un estudio, en análisis, en investigación, donde la perspectiva es únicamente masculina y donde justamente los resultados que tiene esa investigación hecha desde una perspectiva masculina aparecen como válidos para la generalidad de los individuos, sean hombres o mujeres. Por dar un ejemplo, si nosotros pensamos en el discurso de las ciencias económicas, siempre habla de un mercado. Ese mercado claramente está pensado desde una perspectiva androcéntrica. ¿Por qué? Porque es una perspectiva que no tiene en cuenta las formas de relaciones de poder entre los géneros dentro del mercado de trabajo, la diferenciación entre quienes hacen trabajo productivo y es valorizado y quienes hacen trabajo reproductivo, que en realidad toda la economía feminista lo denomina como trabajo productivo diferido, porque es el trabajo de cuidados que se necesita para que los trabajadores después vayan al mercado a trabajar, o sea que está aportando ese mercado, aunque no sea valorizado monetariamente. Justamente esas diferencias no son tenidas en cuenta si ustedes analizan cualquier manual, texto, lo que fuera sobre el mercado, a menos que trabajen desde una economía feminista. Pero la teoría clásica, las grandes teorías, no han tomado en cuenta esto en sus análisis. Por eso hablamos de un androcentrismo en las ciencias sociales, ¿sí? En un enfoque unilateral de las ciencias sociales. Esto es, tanto en la historia, en la etnología, en la antropología, en la medicina, en distintos aspectos. Lo que hace Moreno Sardá justamente es trabajar con un texto de Aristóteles, sobre el que va a hacer una lectura crítica, lo va a hacer como una práctica, para ver este desaprendizaje autocrítico y poder reaprender justamente a partir de ver esta perspectiva feminista. Perdón, esta perspectiva androcentrista en el discurso, trabajando desde una perspectiva feminista. Desde la cátedra lo que planteamos como fundamental de esta lectura crítica es poder cuestionar, como bien dice Moreno Sardá, ese orden social jerárquico que lo asimilamos como natural desde que nacemos, incluso dentro del seno familiar, en el que el padre es superior a la madre y de los hijos los varones son superiores a las hijas mujeres, y que está obviamente legitimado por el ordenamiento público de la vida social, dice la autora, y que permite este orden una expansión, ella dice, sistemática, territorial, a expensas de otros colectivos humanos. Acá muestra, como decía bien la profe, la superioridad por sobre todas las cosas del hombre en relación a los demás géneros. Justamente ese androcentrismo implica, según la autora, la posibilidad de convertir los discursos, no solo los discursos académicos, que muestran esta opacidad androcéntrica, sino también el discurso, como decíamos, en las ciencias sociales, y también el discurso político, porque el modelo humano que opera en el discurso político, en general, justamente está centrado sobre esta indiferenciación trabada entre varones y mujeres. Pero justamente al no marcar la diferencia, lo que hace es homologar las condiciones desde la mirada central del androcentrismo, ¿verdad? Porque es la mirada central de ese arquetipo viril. Una cuestión interesante que ella marca es la diferencia conceptual entre sexismo y androcentrismo. Justamente cuando habla de sexismo va a hablar del mecanismo por el cual se le concede privilegio a un sexo en detrimento de otro, ¿verdad? Es decir, que es un conjunto de todos y cada uno de los métodos que se emplean dentro del patriarcado para poder mantener una situación de inferioridad y subordinación que permite la explotación al sexo dominado. El sexo dominado dentro del patriarcado claramente es el femenino, entonces, o las identidades disidentes, diríamos. Entonces, claramente el sexismo abarca todos los ámbitos de la vida y de las relaciones humanas. Y lo que
hace imposible es una relación exhaustiva, porque justamente la relación aparece siempre signada por otros aspectos. La relación entre el sexismo y racismo, el papel de la biología, asignar a la capacidad propia de un sexo como un sexo más débil o más fuerte, habla claramente de este mecanismo. Cuando decimos hay trabajos que las mujeres no pueden hacer, bueno, ahí queda claramente expresado un discurso sexista. Por condiciones que se consideran naturales de su formación corporal, consideramos que estas mujeres tienen menos fuerza, por ejemplo, que un varón para, no sé, ser changarines en un puerto. Y esto en realidad es marcar como natural no solo el género, sino también el sexo, que es lo que vamos a ver después cuestionado en el texto de Desandando Géneros, ¿sí? Y por otro lado, cuando ese sexismo tiene como precondición el androcentrismo, implica pensar que entonces el androcentrismo es una forma específica del sexismo, porque es ese sexismo que pone como relevante el sexo masculino, y que en la misma constitución de la palabra, androcentrismo viene del griego aner, hidros, que hace referencia al sexo masculino, en oposición a la mujer, marca esta idea naturalizada de la diferencia sexual y de la dominación de lo sexual de ciertos sexos sobre otros. Un ejemplo van a poder visualizar en los manuales de lenguaje no sexista que se trabajan dentro de la cátedra, en donde van a poder ver cómo el lenguaje androcéntrico no solo dentro de lo que son los ámbitos académicos y públicos, no solo invisibiliza a las mujeres, sino también las excluye. En el informe incluso de la Universidad del Centro Nacional de Buenos Aires van a tener distintas formas y ejemplos de cómo intentar superar este lenguaje sexista, androcentrista que se aplica en estos ámbitos académicos. En conclusión, nosotros tenemos que plantearnos la importancia de preguntarnos por el androcentrismo, porque esto implica, al menos, interrogarnos por las raíces más profundas del conocimiento científico, ¿sí? Y por esta relación entre la hegemonía viril y las restantes manifestaciones del orden hegemónico que se dan justamente en la vida social. Es decir, por la relación entre prácticas sociales y elaboraciones teóricas ideológicas que legitiman y perpetúan esas prácticas sociales. Ahora bien, este modelo sexo-género, es decir, cuando hablamos de modelo sexo-género estamos pensando en ese modelo que, digamos, acuerda a un determinado sexo, un determinado género, y que ha sido la estrategia central para poder diferenciar justamente las categorías de femenino y masculino. Bueno, la ruptura de ese modelo sexogénero empieza con distintas expresiones, con distintas teóricas del feminismo, que empiezan a tomar como una estrategia central la de diferenciar de alguna manera esta constitución del modelo de sexo-género a lo que es la realidad concreta, que es mucho más compleja. El modelo sexo-género funcionó en su momento como una estrategia de la lucha del feminismo que permitía diferenciar el sexo, como está asociado a lo dicotómico según la anatomía, y el género como construcción cultural. Y fue válido porque permitió demostrar cómo las características del género se regían por una ideología naturalista en lugar de pensarla como una construcción social. Esto fue válido hasta un determinado momento, pero claramente llevó de alguna forma a pensar que el sexo también era natural. Y todas las producciones de los últimos años del feminismo tratan de cuestionar la materialidad del sexo y de hablar de una idea de performatividad, es decir, de alguna manera
las prácticas cotidianas, mientras vamos creciendo, van acotando a la cuestión biológica parte de las condiciones que tienen. Justamente por eso hay que dejar, desde estos nuevos planteos feministas, de pensar en los términos de las categorías dicotómicas con las que hablaba Aristóteles. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes van a ver, se asocia, digamos, además con lo que van a ver en Moreno Sardá, que plantea un ejercicio práctico para ver el androcentrismo en un texto de Aristóteles. Porque, bueno, ustedes lo habrán visto esto ya, seguramente, en primer año, cuando ven perspectivas filosóficas, y habrán visto Aristóteles, que habla de que justamente la construcción de los principios lógicos y ontológicos habla del principio de identidad, y donde sostiene que el principio de identidad se construye a partir del principio del tercero excluido, de la no contradicción, ¿sí? Es decir, se constituye los conceptos de varón y mujer como exhaustivos y concluyentes, y además excluyentes uno de otro. O se es varón o se es mujer. Excluyente porque claramente se refiere que si un individuo está de un lado de ese par, varón-mujer, carece de los atributos del otro lado del par. Y esta lógica aristotélica marca que las categorías, por lo tanto, desde ese punto de vista serían excluyentes. La pertenencia a una categoría hace que yo esté ausente en la otra categoría, para no tener contradicciones. Bueno, habrá que pensar entonces en que esto, que está hecho desde un modelo sumamente androcéntrico, marca una visión del mundo sostenida sobre verdad y falsedad, pero en relación a un mundo mucho más simplificado, cuando en realidad digamos, la concreción de las identidades sexuales y de las identidades de género aparecen justamente en forma mucho más compleja. Muchos de los estudios de género tienden entonces a plantear diferencias entre lo que llamamos subjetividad de género, como percepción de la propia sexualidad, o sexo asignado, que es el atribuido por otros, en general relativo al biológico, lo que desde la medicina se ha trabajado como patología y por lo tanto ha implicado toda una corriente de intervencionismo muy cuestionable, como disforia de sexo, es decir, el desequilibrio entre la subjetividad y el sexo atribuido, las expresiones de género, que es la manifestación de pertenencia a un género, y los roles de género como expectativas sociales. Obviamente la realidad aparece como mucho más compleja de lo que Aristóteles pensaba con su principio de no contradicción. Cuando hablamos de la orientación sexual, también debemos diferenciarla de la identidad de género, porque justamente aparece toda una serie de complejidades en este sentido que refieren a la identidad pero también a la práctica, y que pone continuamente en jaque esta idea de la naturaleza y subraya la idea de la elección. Bien, no sé si Paulina, ¿querés agregar algo? Simplemente una cuestión que tiene que ver con, que va a aparecer en el texto de Desandando Género de la profe, que tiene que ver con el modelo sexo-género, que si bien, como bien comentaba ella recién, se utiliza para metodológicamente, para investigaciones y demás, se acuerda en que actualmente sirve también como disciplinamiento de los cuerpos. Entonces la idea es poder trabajar por fuera de ese modelo sin que predomine un sexo natural que no existe único, y empezar a tener en cuenta también las complejidades de las diferentes disidencias sexuales y las diferencias de género que mencionaba la profe recién. Bueno, esta última parte, digamos, fue más acotada porque implica la lectura que ustedes tienen que hacer, era simplemente para marcar algunas cuestiones que aparecen en los textos, con lo cual estuvimos trabajando el texto de la problemática del género en la construcción de las ciencias sociales, estuvimos trabajando el texto de Desandando Géneros,
y el de Moreno Sardá. Lo que les proponemos es una lectura de estos textos. Ustedes tienen las guías de lecturas que Paulina les acercó a través del aula virtual, para que puedan trabajar. No es para que hagan esas guías, sino para que les sirva a ustedes para ir comprendiendo los